Bien, aperturamos la ponencia magistral con la siguiente frase. Estos son los mandamientos del derecho. Vivir honestamente, no ofender a los demás y dar a cada uno lo suyo. Ulpiano. Un ameno y cordial saludo a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de todas las redes sociales de la Asociación Jurídica Derecho en Línea. Quien les habla es Karen Fiorella Sánchez Rodríguez en calidad de moderadora y continuando con el seminario multidisciplinario Jóvenes Hablando de Derecho, que tiene el auspicio académico del Ilustre Colegio de Abogados de Piura, es grato comentarles que contamos con la presencia de un buen amigo de la casa y gran conocedor del derecho penal. Estamos hablando del ponente Óscar Yamil Pulache Estrada, que nos va a acompañar con el tema delito de banda criminal y organización criminal a la luz de la jurisprudencia nacional. Pero antes de dar inicio, daremos a conocer los aspectos más importantes de la hoja de vida de nuestro ponente. Nuestro ponente, Óscar Yamil Pulache Estrada, es estudiante del 10º ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Piura. Es asistente legal del área penal de estudio jurídico y Panaquén Navarro y asociado SAC. Designado estudiante representante de la Facultad de Derecho de la Universidad César Vallejo, filial Piura. Es asistente de cátedra del docente asociado a la Academia de la Magistratura, miembro activo en el taller de litigación oral de LP Pasión por el Derecho, ha sido apoyo fiscal en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura, es presidente y miembro fundador del Círculo de Estudios e Investigación Jurídica Juvenes et Legi de la Universidad César Vallejo, Piura. Es ganador del primer concurso de simulación de juicio oral de Caipayacha de la Universidad Nacional UPRG de la Facultad de Derecho, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Es semifinalista en el Torneo Internacional de Litigación Estratégica Oral del 2022, que fue organizado por la Universidad de León de México y Abarroli de México. Es ganador del primer debate nacional de litigación oral de Derecho Penal y Procesal Penal en el nuevo Código Procesal Penal, que fue organizado por la institución Derecho en Línea y Escuela de Gestión Pública y Derecho EGEPU. Asimismo, es ganador del primer concurso de artículos jurídicos con el dossier temático Justicia Penal, Derechos Fundamentales y Estado Democrático. Es ganador en primer puesto del concurso nacional de Olimpiadas Jurídicas, que fue organizado por el Círculo de Estudios Voces del Derecho de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco. Es ganador del tercer Mod Core de Derecho organizado por el Estudio Jurídico Corporativo Garay y Atoneis Abogado Corporativo en Lima. Es miembro activo en la Red de Estudiantes de Derecho Penal, Procesal Penal y Penitenciario. Es miembro en Círculo de Estudios e Investigación Jurídica Caipayacha, miembro en la Asociación de Estudiantes de Derecho del Perú y participante invitado en distintos certámenes académicos en el ámbito penal. En tanto, en nombre de la Asociación Jurídica Derecho en Línea, le damos la bienvenida a nuestra casa de estudios y de igual manera, estimada comunidad jurídica, hacerles recordar que si tienen preguntas, pueden realizarlo durante la clase alzando la manito o a través del chat del Zoom. Muy bien, dejado todo eso ya recalcado y sin más preámbulos, les cedo el uso de la palabra. Estimado Oscar, puedes dar inicio con la ponencia. Adelante. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimado Cristian, estimada moderadora. Bien, el tema de hoy que me convoca a poder abordar es el delito de organización criminal y banda criminal a la luz de la jurisprudencia nacional. Eh, en primer lugar, si bien es cierto, este es un tema o un delito complejo, si bien es cierto, de criminalidad organizada, que se viene abordando bastante en diferentes certámenes académicos, pero que el día de hoy voy a partir desde la práctica porque, bueno, en el corto tiempo como estudiante o como asistente legal de un estudio jurídico donde vemos casos de crimen organizado, hemos logrado evidenciar o al menos conocer algunas falencias de la ley que regula el crimen organizado y cómo es que en la práctica se aplica y por qué es que al momento que la fiscalía acusa o requiere o realiza un requerimiento acusatorio de crimen organizado, porque es que en juicio oral muchas veces salen absueltos. Entonces, hay varias problemáticas, tanto de la ley propiamente dicha, que lleva 13 años de su regulación, que es nueva desde ese aspecto, y también el otro aspecto de la propio Ministerio Público,
de que muchas veces comete ciertas omisiones o errores en sus requerimientos acusatorios o en sus investigaciones. Entonces, para no abordar en el ámbito teórico, sino también plasmarlo en la práctica o darlo a conocer en la práctica, es que voy a abordar ese tema. Si bien es cierto, para poder dar inicio de manera introductoria, se dice que el crimen organizado, se sabe que el crimen organizado es un tema que se viene conversando de manera constante, de manera reiterada. Para ello tenemos que partir, primero poder analizar los antecedentes que hay en nuestra legislación respecto a la criminalidad organizada. Esto es, cómo es que en el derecho comparado se ha venido desarrollando, evolucionando, para que el día de hoy tengamos en nuestra legislación peruana una regulación como tal de este delito de crimen organizado. ¿Y cuál es la diferencia con el delito de banda criminal que regula o que se encuentran regulados en el catálogo de delito de nuestro Código Penal? Así también tenemos que, o daré a conocer algunas nociones respecto a la tipicidad objetiva de este delito, tanto objetiva como subjetiva, porque es importante tener en cuenta cómo es que funciona la coautoría, por ejemplo, dentro de los delitos del delito de crimen organizado. Eso es desde un aspecto que aún por nuestra jurisprudencia no ha sido superado en su totalidad para poderle darle solución a determinados delitos por crimen organizado. Además, tenemos que saber también cuáles son los antecedentes para poder hablar o para poder llegar a hablar de la coautoría dentro del delito de crimen organizado, porque es un delito que, si bien es cierto, primero se hablaba de dos a más personas, hoy en día, a través de la ley 30.077, se habla de tres a más personas, que se debe entender por el carácter estable y permanente en el tiempo, que la propia ley de crimen organizado en su artículo 2 define la noción de qué debemos entender por el crimen organizado. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar para poder tipificar un caso o subsumir los hechos de un caso al delito de crimen organizado o la criminalidad organizada? Entonces, también poder abordar cuál es el principio de división de funciones, porque recordemos que el delito de crimen organizado es o guarda una cierta relación con el delito de banda criminal, que nuestro Código Penal también lo regula, el 317B, y el 317 del Código Penal regula el delito de crimen organizado o los verbos rectores del crimen organizado o cómo es que se puede cometer este delito. Además, también poder abordar directamente cuál es la finalidad que tiene el delito de crimen organizado, porque recordemos que es un delito complejo, de carácter autónomo, y que tiene como fin directamente una finalidad criminal. Esto es un plan criminal. Entonces, desarrollaré la tipicidad objetiva y subjetiva de este delito a lo largo de este tiempo que habían brindado para poder exponer. Primero, tenemos que partir o diferenciar, por ejemplo, el que constituye, el que organiza, el que promueve, el que integra. Si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos evidenciar directamente de que, por ejemplo, el que organiza es un verbo rector del delito de crimen organizado regulado en el artículo 317, pero también hay más verbos rectores que también deben englobar o para que el Ministerio Público, el órgano persecutor del delito, pueda tipificar un delito por crimen organizado de un delito complejo o un delito común. Entonces, el artículo 37 regula los verbos rectores de cómo o en qué parte para que se le pueda consumar o se puedan subsumir los hechos en un caso de crimen organizado, tiene que primero cumplirse con el que organiza, el que promueve, el que integra, va a constituir directamente o se va a ver inmerso en el delito de crimen organizado. Pero, ¿cuál es la noción, como lo mencionaba anteriormente, o en qué ley o en qué artículo o en qué norma se encuentra directamente regulado en la noción del crimen organizado? Eso se encuentra en la ley 30.077 que se expidió o se publicó el año 2013 y que a la fecha tiene 13 años directamente de su vigencia. Y también vamos a encontrar los subtipos agravados que se encuentran en la mayor parte de catálogos de delitos de nuestro Código Penal. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, en el delito de robo agravado, tenemos un tercer párrafo en donde menciona, ¿no? El que comete delito de robo agravado bajo la modalidad de crimen organizado será sancionado con pena tal. Entonces, ahí también podemos ver inmiscuido este delito. Entonces, ya entrando al tema de fondo, a desarrollar el tema en concreto, eso es la legislación de crimen organizado, porque tenemos lógicamente que poder entender y comprender lo que establece la ley para de ahí poder diferenciar o para poder saber en qué consiste el delito de crimen organizado, cuál es la tipicidad objetiva, la tipicidad subjetiva o el bien jurídico protegido que se tutela directamente en ese tipo de delito.
Si nosotros nos fijamos directamente en nuestro ordenamiento jurídico general, encontramos tres regulaciones en nuestro país respecto a crimen organizado. Primero, el artículo 317 del Código Penal regula los verbos rectores de cuándo y cómo se comete el delito de crimen organizado. Pero también tenemos el artículo 2 de la ley de 77 que regula directamente la definición de crimen organizado. Pero también tenemos directamente, por ejemplo, en el 317, te habla del que promueve, el que organiza, el que constituye o integra una organización criminal. O sea, cuando te habla del que constituye, partiendo de poder definir cada verbo rector que debemos entender, el que constituye va a ser el que funda, el que organiza o el que de alguna u otra forma busca ciertas personas para poder constituir directamente una organización criminal. Ahora, el que constituye va a ser el que directamente va a fijar el plan criminal a desarrollar. El que promueve, que es otro verbo rector, va a ser el que va a captar a miembros para que formen parte de la organización criminal. Esa persona se va a poder asegurar directamente de que esta organización criminal perdure en el tiempo. Porque, ojo, la organización criminal, el delito de organización criminal, tiene que perdurar en el tiempo. No se va a juntar un grupo de personas para cometer un delito y hasta ahí va a quedar. No. El delito de organización criminal, tal y como lo define el artículo 2 de la ley 30.077, tiene que perdurar en el tiempo. Es más, tiene que ir creciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque su propio nombre o el propio epígrafe dice organización criminal. Entonces, ahora, el que organiza va a ser aquel que va a desarrollar un organigrama de cuál va a ser la función o el rol que va a cumplir cada persona, cada integrante de dicha organización criminal. Ahora, el integrante es el que se somete a su voluntad al plan criminal. Y aquí hay que entender o hacer una diferencia entre integrante y la persona que forma parte de una organización criminal, porque el integrante no es lo mismo de que el que, por ejemplo, va a organizar o va a promover la organización criminal. Por ejemplo, yo puedo ser integrante de una organización criminal, pero si bien es cierto mi aporte o puedo, por ejemplo, no soy integrante de una organización criminal, doy un aporte para que la organización criminal siga creciendo, pero no me veo inmiscuido en cometer delitos, en poder, no sé, cumplir un rol para que la organización criminal crezca, sino solamente doy un aporte como un integrante, como un tercero bajo la manga, pero eso, entonces el integrante va a ser eso, solamente va a ser el que va a aportar directamente, pero más no el que se va a ver inmiscuido dentro de la organización criminal para poder dar ejecución al plan criminal que este mismo delito exige o se tiene que cumplir para que el tipo penal se pueda subsumir en ese hecho y poder tipificar directamente o poder decir que es una organización criminal. Ahora, la ley 30.077, si pasamos a la siguiente diapositiva, te habla de 5 elementos que se tienen que cumplir para que se pueda decir que hay una organización criminal. El primero es un elemento personal, que es de 3 a más personas. Te está hablando también de un elemento temporal, que es de carácter estable, permanente e indefinido en el tiempo, lo que les comentaba. Y también te está hablando de un elemento teleológico. Esto es, el elemento teleológico, según la definición de esta ley, es que te habla de que esta organización criminal tiene como finalidad poder cometer delitos, pero para poder cometer esos delitos yo necesito tener un plan criminal. ¿Y quién va a organizar ese plan criminal? La persona que va directamente a promover la organización criminal. Y finalmente te habla de un elemento estructural. ¿Por qué te habla de este elemento? Porque si bien es cierto, todas esas actividades o todo esas organizaciones que tratan de poder, por ejemplo, cometer un delito, matar, robar, extorsionar, no sé, someter a una autoridad para que pueda contribuir directamente a la organización criminal, va directamente dirigido a poder tener un objetivo en común, que es buscar el resultado del plan criminal. Y ese plan criminal se tiene que concretar y ejecutar para que se obtenga directamente un fin en común, una ganancia en común, para que la organización criminal siga creciendo, porque directamente su objetivo es tener una permanencia en el tiempo. Por otro lado, cabe precisar que el concepto de organización criminal fue recogido en la Convención de Palermo del año 2000. ¿Por qué? Porque recordemos que el Estado peruano forma parte justamente de los convenios internacionales y uno de los convenios está constituido directamente en la Convención de Palermo del año 2000 y el Estado peruano, al estar suscrito a este convenio, entonces está sometido directamente a esas recomendaciones que se dieron allá por el año 2000. Por lo tanto,
la ley 30.077 toma el concepto que ya en el año 2000 en la Convención de Palermo se habían definido para poder de alguna u otra manera combatir el crimen organizado. Entonces, por lo tanto, el concepto de organización criminal es muy parecido, muy similar a la que se encuentra en dicha convención. Por tanto, hasta acá, si bien es cierto, ya vamos definiendo dos tipos del mismo ordenamiento que regula la criminalidad organizada. Y también hay un tercero, que son los subtipos agravados. Como les comentaba, por ejemplo, cuando revisamos nuestro Código Penal, nos percatamos, por ejemplo, de que el delito de robo agravado, ¿no? Hay un agravante en el tercer grado que te dice que vamos a sancionar a cadena perpetua al que directamente cometa robo agravado a través de una organización criminal. Lo mismo pasa con el hurto agravado, pero se dan cuenta, ahí también se sanciona directamente como un tipo agravante del tipo base a la organización criminal o al que forme parte de dicha organización criminal. Entonces, podemos ver que existen subtipos agravados, pero que también tienen su propia regulación o se encuentran inmiscuidos dentro de un agravante para poder sancionar a un determinado persona o sujeto que forme parte o integre una organización criminal. Entonces, ya habiendo precisado esos parámetros introductorios de manera general, ahora la pregunta es, por qué hay distinción entre el delito de organización criminal y banda criminal? Partamos por lo que menciona el jurista Cancio Meliá. Cancio Meliá te decía pues que el concepto de crimen organizado va a surgir de dos posturas. La primera postura, que este jurista, que es el más reconocido que habla sobre este delito, no decía que el delito de organización criminal es un delito que no es autónomo, no decía primigeniamente, porque el delito de organización criminal finalmente se hacía la pregunta, ¿para qué surge? Surge para poder cometer delitos, si bien es cierto. Entonces, una organización criminal va a cometer varios delitos, por ejemplo, robo agravado, usurpación, hurto agravado, pero va a tener directamente un fin criminal, así también como, por ejemplo, en el delito de tráfico de drogas, etcétera. Entonces, Cancio Meriano decía que no es necesario sancionar la mera existencia de la organización criminal como tal, porque todavía no se ha lesionado ningún bien jurídico protegido. Recién se lesionaría, se vulneraría cuando se va a cometer, por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas, cuando ya se consumó y ya se ejecutó este delito. Entonces, ahí recién va a afectar un bien jurídico protegido que es la salud pública, por ejemplo. Pero de por sí, esta organización criminal sola no pone en peligro o no pone en riesgo, nos decía Cancio Melia, ningún bien jurídico protegido. Por lo tanto, nos decía pues, que no era necesario sancionar aquella organización criminal o aquella supuesta organización criminal que se ha formado pero que todavía no ha ejecutado delitos, o sea, no ha consumado su plan criminal. Entonces, según lo que nos decía de manera resumida, este autor, Cancio Melia, su primera postura era de que no era necesario anticiparnos a la barrera punitiva para poder sancionar la mera existencia de una organización criminal. Esa es la primera postura, ojo, que surgió y que planteó. Entonces, posteriormente, nace directamente otra postura de Cancio Melia, el cual él nos decía o nos proponía, y que es la que más es aceptada por nuestro ordenamiento jurídico, que el delito de organización criminal sí es autónomo. ¿Y por qué es que se habla de que sí es autónomo? Se habla de que, por ejemplo, hay un bien jurídico protegido que se puede afectar. ¿Por qué? Porque finalmente la mera existencia de esta organización criminal, de un grupo criminal del cual se tenga verificado o al menos comprobado con una sospecha reveladora que puedan cometer delitos. Entonces, eso queda a poner en peligro, lo decía Cancio Melia, un bien jurídico protegido. ¿Cómo se llama ese bien jurídico protegido? Aparte de la paz pública, sería el bien jurídico de la protección al ordenamiento nacional. Pero finalmente hay un bien jurídico protegido que es autónomo y que no se desprende de los delitos que se cometan. Entonces, con la sola y mera existencia de esa organización criminal o de esa supuesta organización criminal que tiene que tener la finalidad de cometer delitos o de poder ejecutar un plan criminal, se tendría que sancionar pese a que todavía no han ejecutado su plan criminal, pero al menos se tiene en cuenta de que ya se va a poner en riesgo futuros bienes jurídicos protegidos o el bien jurídico protegido autónomo de la organización criminal que es la paz pública del ordenamiento nacional. Entonces, eso es la postura que actualmente adapta nuestro ordenamiento jurídico y que lo confirma con la publicación de la ley 30.077 que se publicó a través del diario El Peruano en el año 2013. Pero ojo, hay que tener cuidado aquí para poder subsumir o para poder distinguir entre una organización criminal o de repente tiene una banda criminal o ante delitos individuales de robo agravado. Por ejemplo, no es que yo me junte con 5 amigos
porque la ley de organización criminal establece tres a más personas que de alguna u otra manera constituyan y se organicen para poder cometer delitos. No quiere decir, por ejemplo, que si yo me junto o una persona se junta con cinco amigos, por el solo hecho de que se juntaron cinco amigos y deciden que van a cometer delitos, ya se diga que es una organización criminal. No, eso no funciona así. Porque acá, primero, en primer lugar, se tiene que tener en cuenta de que si hablamos de una organización criminal, se tiene que comprobar al menos a través de una sospecha, con indicios, de que esa es una organización criminal que ha venido constituyéndose en el tiempo. No podemos indicar o no podemos señalar que por el simple hecho de que vemos a cinco personas cometiendo delitos ya es una organización criminal. No, porque en principio no se cumplen los cinco elementos que establece la ley 30.027 para poder decir que es una organización criminal y que ya lo mencioné anteriormente. Entonces, hay que entender de que la organización criminal, su finalidad es directamente ejecutar o dar cumplimiento a un plan criminal y se ponga en riesgo directamente un bien jurídico protegido como es la paz pública. Entonces, como ya se ha puesto en riesgo el bien jurídico que es independiente directamente del delito de organización criminal, entonces el derecho penal tiene que intervenir, tiene que evitar que pase la barrera punitiva y tiene que anticiparse para poder evitar que se ponga en riesgo ese bien jurídico protegido. Entonces, si una organización criminal se presume o se tienen indicios que se ha conformado, entonces el Estado peruano o el derecho penal como última ratio o el Ministerio Público como órgano persecutor del delito tiene que poder evitar de que se puedan cometer delitos o que se ponga en riesgo ese bien jurídico protegido y adelantarse a la barrera punitiva para poder iniciar con las investigaciones y pedir una prisión preventiva, por ejemplo, y declarar un delito de organización criminal como tal, de acuerdo a nuestro Código Procesal Penal. Entonces, se tiene que el delito de organización criminal es un delito autónomo, es de peligro abstracto y transgrede bienes jurídicos tanto independientes como dependientes. Independiente, ¿cuál sería? La paz pública, el ordenamiento nacional y los dependientes, que son los delitos que se van a cometer, porque recordemos que la organización criminal se forma para poder cometer varios delitos, no solamente robo ni hurto, sino también usurpación, extorsión, homicidio, asesinato, sicariato. Entonces, se tiene que también valorar directamente los otros bienes jurídicos protegidos que de alguna u otra manera se pondrían en riesgo al poder evidenciar que existe una organización criminal y que tiene como fin dar cumplimiento a un plan criminal. Entonces, eso es lo que podemos entender o al menos tener base directamente porque es que se reguló o se expidió esta ley, la ley 30.077. Ahora, como segundo aspecto, tenemos que entender cuáles son los antecedentes legislativos por los cuales ha venido evolucionando y hemos aterrizado directamente, o nuestros legisladores han aterrizado y han podido definir el delito de, o el epígrafe de crimen organizado. Entonces, en nuestro país, remontémonos primero al Código Penal del año 1836. Y lo relevante es que este año se hablaba, por ejemplo, de agrupaciones, no de organización criminal, sino de agrupaciones. Entonces, ojo, hay que diferenciar en conceptos directamente de que qué es una agrupación y qué es una organización, porque son conceptos totalmente distintos. Pero al menos ya hay un rezago que en el año 1836 del Código Penal de ese año, al menos ya mencionaba agrupaciones criminales. Entonces, eso también pasó después al delito de asociación ilícita. Entonces, se hablaba de agrupaciones en el Perú y es el 2004 cuando se modifica el delito de agrupaciones pasa a llamarse asociación ilícita. Entonces, previo a la configuración o a la tipificación del delito de crimen organizado, existía un delito anterior, que es en nuestro país, en el año 2004, que es la ley de el delito de asociación ilícita. Entonces, el delito de asociación ilícita se cambia posteriormente y se le da un nuevo epígrafe, un nuevo nombre, en simples palabras, como un crimen organizado, pero que es lo mismo. Entonces, a partir del 2004 en adelante, en el Perú, en nuestro país, se habla de organización criminal. Pero hay que entender de que el código del año 1836 que hablaba, por ejemplo, de cuadrilla de malhechores. En el Código Penal del año 1866 te hablaba directamente de malhechores. Entonces, en el Código Penal del año 1924 ya te habla de banda, o sea, ya cambia su denominación, ya no de agrupaciones, de malhechores, sino de banda. No de banda criminal, que se encuentra regulado en el 317B de nuestro Código Penal, pero sí te habla de una palabra de banda, que este delito se constituye como un delito de banda o de agrupaciones para poder cometer delitos.
pero ya se hablaba al menos, por ejemplo, en el delito de banda, en robo agravado, en hurto agravado, y posteriormente, en el año 1991, recién se tipifica, se configura o se cambia el nombre al delito de asociación ilícita para delinquir. Y finalmente esta concepción en el año 2013 varía con la publicación 30.067 y se le denomina crimen organizado, delito o ley de crimen organizado. Pues a partir de ahí, a partir de esa modificatoria, se habla directamente del delito o la ley de crimen organizado. Y esta ley de crimen organizado te dice, por ejemplo, de que primigeniamente se hablaba de pandillas de malhechores, organizaciones delictivas, asociación ilícita, y actualmente se le denomina como crimen organizado, pero que es lo mismo, sino ya con al menos unas modificatorias o al menos se ha abierto el andamiaje para poder al menos constituir o poder de alguna u otra manera evitar o sancionar a estas agrupaciones y que se les dé una barrera punitiva más alta, una responsabilidad penal más alta. Por tanto, ciertamente el delito de organización criminal ha venido evolucionando a través del tiempo, pero que su rezago o su antecedente fundamental ha sido el delito de asociación ilícita para delinquir. Pero la pregunta es, ¿para qué se pensó el delito de crimen organizado? Recordemos que en la Convención de Palermo del año 2000 se pensó, por ejemplo, en grandes empresas criminales que lógicamente eran extranjeras, porque se dieron cuenta, por ejemplo, que en el delito de tráfico de drogas no solamente decían grupos que se encargaban o que se organizaban para poder traficar droga en nuestro país, sino que eran extramuros. Por ejemplo, se traficaba droga en México, en Colombia, en Ecuador, etcétera, ¿no? Como por ejemplo el cártel de Sinaloa, que es uno de los cárteles, o por no decir el número uno de Latinoamérica, que de alguna u otra manera se encargaba de poder cometer ese delito de tráfico de drogas, y no solamente tráfico de drogas, sino también sicariatos y otros delitos. Por lo tanto, el objetivo era poder evitar o erradicar directamente o combatir, no eliminar, pero combatir que se puedan seguir dando estos crímenes organizados o se sigan organizando esos grupos de poder criminal para poder de alguna otra manera perjudicar o poner en riesgo bienes jurídicos tutelables. Es por ello de que en la Convención de Palermo se define cuál es el concepto, cuál es la noción o cuál hecho se deberían tipificar como crimen organizado y cuáles no. Entonces, pero esta convención de Palermo del año 2000, en ese entonces, solamente decía que las empresas criminales podían cometer ciertos delitos, no los que actualmente se encuentran en nuestro Código Penal, sino que había delimitado. La Convención de Palermo, por ejemplo, decía primigeniamente de que una organización criminal solamente podía cometer delito de corrupción de funcionarios, delito de tráfico ilícito de drogas, delito de lavado de activos y para acto de terrorismo. No se le sancionaba, por ejemplo, ahí no incluía delito de robo, sicariato, homicidios, usurpaciones, no. Posteriormente ha ido evolucionando con el delito de asociación ilícita y es que en la ley del 30.077 publicada en el año 2013 es que pone un sinfín de delitos que también se pueden o también pueden formar parte de un plan criminal de una organización criminal. Ahora, es preciso indicar o mencionar de que en nuestro país, por ejemplo, el delito de lavado de activos también se ve inmiscuido en el delito de crimen organizado. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos, en la Convención de Viena, por ejemplo, se hablaba de este delito o se regulaba de que muchas veces las organizaciones criminales, las bandas criminales, las organizaciones criminales requerían de un sustento económico para poder seguir creciendo. ¿Y quién era esa persona que te daba ese sustento económico? Muchas veces era el que soportaba la organización criminal. Es decir, lavaba el dinero ilícito para volverlo lícito y para poder aportar directamente a la organización criminal y se siga creciendo. ¿Para qué? Para poder seguir contratando sicarios, para poder mover los poderes del Estado a efectos de que, por ejemplo, emitan leyes que favorezcan directamente a dar o al menos respaldar a las organizaciones criminales. Es por ello de que requerían pues de un fin económico. ¿Quién daba ese fin económico? La persona que lavaba activos. Entonces, usualmente, por eso es que también directamente la organización criminal también regula o también ve inmiscuido el delito de lavado de activos. Si revisamos la ley 30.077, artículo 3, directamente pueden encontrar el catálogo de delitos que conforman un delito de organización criminal. Entonces, ahora, el punto medular es
poder diferenciar o al menos poder dar a conocer cuál es la diferencia o cómo es que, o cuál es la divergencia que existe entre el delito de organización criminal y el delito de banda criminal. El acuerdo plenario número 8/2019 en el fundamento hace una diferencia explícita y muy interesante del delito de organización criminal y el delito de banda criminal. Primero, ¿qué es lo que nos dice el acuerdo plenario? Si pasamos a la siguiente diapositiva. Nos dice que el delito de banda criminal regulado en el artículo 37b de nuestro Código Penal tiene una estructura criminal de menor complejidad organizativa a la de una organización criminal. Entonces, como segundo fundamento, ese acuerdo plenario en su fundamento 20 nos dice que la banda criminal ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente, que no tiene perdurancia en el tiempo, propio de la delincuencia común urbana, mientras que la organización criminal se encarga de activar, de mantener negocios o economías ilegales, actividades productivas ilegales que lógicamente van a dar fin a su fin criminal, a su propósito criminal. ¿Y a través de qué o a través de qué medios se logra o esa organización criminal logra obtener su fin criminal? A través de robos, secuestros, extorsiones, marcajes, sicariato, etcétera. Entonces, otra diferencia del fundamento 20 de este acuerdo plenario es que el número de integrantes en la banda criminal se reduce de 2 a más personas, mientras que en la organización criminal es a partir de 3 integrantes a más personas. Y el modus operandi de la banda criminal suele ser rutinario y basado mayormente en sorpresa o asaltos violentos de agresión física o amenaza, mientras que una organización criminal no es un modus operandi ese objetivo, sino que más bien lo que buscan ellos es, a través de esos delitos, poder obtener directamente una ventaja económica exorbitante y mantenerse en el tiempo o tener larga permanencia y lograr escalar a más. Es decir, unirse con otros grupos a efecto de que esa organización siga creciendo, cuestión que en la banda criminal no es así. En síntesis, podemos decir, a grandes rasgos, de que la banda criminal ejecuta un proyecto delictivo menos trascendente, mayormente de peligro, sí, mayormente de una delincuencia común urbana, sí, como dice el acuerdo plenario, o puede tener como resultado mayor violencia, sí, pero no tiene el objetivo, el plan criminal que tiene una organización criminal. Es por ello de que cuando investigación por el delito de organización criminal, si podemos revisar el Código Penal del 317, la punibilidad o el efecto punitivo es más alto. Y también, si revisamos nuestro Código Penal, por ejemplo, al momento de que se pide prisión preventiva, en los delitos complejos, que es la banda criminal, definitivamente, se puede pedir prisión preventiva, por ejemplo, de 18 meses, mientras que en el delito de banda criminal se pide 36 meses de prisión preventiva y se puede alargar a 12 meses más a través de una prolongación de prisión preventiva. Podemos ver la diferencia, puede que el fiscal va a tener que hacer mayores investigaciones, recabar mayores investigaciones a efecto de poder combatir o al menos poder valorar probatoriamente un delito de organización criminal y llevarlo a buen puerto, a juicio oral, pero cuando no tiene pruebas, se le cae, lógicamente, no como ha sucedido aquí en Piura en varios casos de organización criminal que se han caído porque han sido no han sido diligentes los fiscales o porque han llevado un caso de organización criminal cuando no era de organización criminal, sino era de banda criminal. Cometiendo ese error, lamentablemente, pues, al no cumplir con los requisitos que pide este delito por ser complejo, por ser bastante amplio, entonces no se le puede sancionar a ciertas personas por crimen organizado y al final, lamentablemente, su acusación se les cae. Eso es lo que puedo hablar o al menos exponer sobre ese tema, importante sí, pero complejo también, de lo que puedo ver desde la práctica y una comparación directamente desde la teoría. Y si hay alguna pregunta, gustosamente de poder responder. Muchas gracias. Muy bien, estimado Oscar, al haber revisado ya nuestro chat de Zoom y también nuestra página de Facebook Live, no tenemos preguntas. Eh, entonces, me queda agradecerle, estimado Oscar Yamil Burlache Estrada,
También felicitarlo por tan ilustre abordaje del tema del delito de banda criminal y organización criminal a la luz de la jurisprudencia nacional. Reitero nuestro agradecimiento, estimado Oscar y a mi Pulache Estrada, por compartirnos con nosotros sus conocimientos en esta sesión de clases. Reciba nuestra invitación para futuras ponencias en nombre de nuestra Asociación Jurídica Derecho en Línea y fue un gusto ser su moderadora. Hasta otra oportunidad y que tenga buenas noches. Genial, estimada, muchas gracias. Un gusto. Muy bien, estimada comunidad jurídica, les invitamos a que nos acompañen el día de mañana con la continuación del seminario multidisciplinario Jóvenes Hablando de Derecho. Con ello damos concluida la sesión de hoy día. Con permiso.